Muy bien, mis queridos hermanos amados. Es un placer estar aquí hoy compartiendo con ustedes la palabra de Dios. Y pues quiero iniciar dándoles el título o el tema, perdón, de una serie de 3 predicaciones que voy a hacer en los próximos 3 domingos acerca de las personas que asombraron a Jesús. Algunos de ustedes que son cuidadosos de las escrituras podrían decir, pero Dios no se asombra con nada. Dios no lo toma por sorpresa nada. Eh, ¿Cómo puedes decir que personas pecadores pudieran asombrar al Hijo de Dios, pudieran eh, hacer que Él se sorprendiera? Sí, les quiero decir que sí. Hay cosas que sorprenden a Dios, quiero decirles. Hay cosas que sorprenden a Dios. Y a Dios lo sorprende cuando un hijo de Dios, que teniéndolo todo para tener una vida victoriosa, no tenga una vida victoriosa. Una persona que tiene todas las herramientas, todos los recursos, todas las bendiciones para vivir una vida agradable delante de Dios, no la tenga. Eso lo sorprende a él. Pero a Dios también lo sorprende personas que aprovechan sus dones, sus talentos y ejercitan su fe. Es por eso que he titulado esta charla de la siguiente manera. Démosle clic, Eli. Vamos el título es: se buscan hombres, mujeres y niños que asombren a Dios. Me pregunto yo, querida iglesia de Aposento Alto de Cota, si tú eres uno de esos hombres, si tú eres una de esas mujeres. Los niños que me escuchan, ¿eres tú uno de esos niños que podría llegar a hacer algo que asombre a nuestro Dios poderoso que lo conoce todo, al Dios omnisciente que sabe todo antes de que lo digamos, del Dios todopoderoso del cual no nos podemos ocultar? Es así, mis queridos hermanos, que vamos entonces al Evangelio de Mateo, capítulo 8. Dirigémonos al Evangelio de Mateo, capítulo 8. Y allí vamos a leer una historia interesante. Algunos ya la han leído, la conocen, quizás es común para usted, pero vamos a extractar de allí algunos principios de esta lectura. Estamos en Mateo capítulo 8 y vamos a leer desde el verso 5 hasta el verso 13. Por favor, síganme en la lectura. Dice así la palabra de Dios. Cuando Jesús regresó a Capernaum, un oficial romano se le acercó y le rogó: Señor, mi joven siervo está en cama, paralizado y con terribles dolores. Iré a sanarlo, dijo Jesús. Señor, dijo el oficial, no soy digno de que entres a mi casa. Tan solo pronuncia la palabra desde donde estás y mi siervo se sanará. Lo sé porque estoy bajo la autoridad de mis oficiales superiores y tengo autoridad sobre mis soldados. Solo tengo que decir vayan y ellos van, o vengan y ellos vienen. Y si les digo a mis esclavos hagan esto, lo hacen. Al oírlo, verso 10, usted está leyendo lo que dice ahí. Al oírlo, Jesús quedó, usted está leyéndolo, ¿cierto? Asombrado. El Dios del universo, el Dios invisible, el Dios todopoderoso está asombrado. Se dirigió a los que lo seguían y dijo: les digo la verdad, no he visto una fe como esta en todo Israel. Y les dijo que muchos gentiles vendrán de todas partes del mundo, del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en la fiesta
del reino del cielo. Pero muchos israelitas, para quienes se preparó el reino, serán arrojados a la oscuridad de afuera, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Verso 13. Entonces Jesús le dijo al oficial romano: vuelve a tu casa, debido a que creíste, ha sucedido. Y el joven siervo quedó sano en esa misma hora. Muy bien, mis queridos hermanos, esta historia es bastante interesante. Quiero ponerlos en contexto antes de analizar el pasaje como tal. Este Evangelio de Mateo fue escrito por Leví. Leví es su nombre en hebreo, y Leví era un cobrador de impuestos. Él fue llamado por Jesús mientras él estaba en la mesa cobrando los impuestos. En el tiempo en que fue escrito este evangelio, Israel se encontraba bajo el dominio romano. Y el tema central del evangelio de Mateo es el reino de Dios. Cuando usted lee el evangelio de Mateo, usted va a encontrar repetidas veces que se menciona con mucha frecuencia el reino de Dios. El evangelio de Mateo tiene un enfoque especial hacia el pueblo judío. Habla mucho hacia el pueblo judío y menciona las genealogías. Pero el evangelio también es para nosotros. Obviamente toda la escritura es inspirada por Dios y es para todos. Pero tiene un foco especial, un llamado de atención hacia los judíos. Este evangelio de Mateo presenta a Jesús como el Mesías prometido y como el legítimo rey de Israel. Es por eso que Jesús habla mucho del reino de Dios en este escrito. En el texto que vamos a ver hoy, Jesús viene de una jornada de milagros. Quiero decirle que Jesús sí hacía jornadas de milagros verdaderas. Él sí en verdad hacía curaciones y sanaciones extraordinarias sin show. Y en este contexto, el capítulo 8 y un poquito antes y después, Jesús está haciendo varias sanidades. Acababa de sanar un leproso que reconoció la soberanía de Jesús. Este leproso le dijo al Señor: si quieres, puedes sanarme. Y Jesús le dijo: quiero. Y lo sanó. Después Jesús también sanó un par de ciegos, quienes reconocieron que Jesús era descendiente de David y por lo tanto reconocieron que era el Mesías prometido. Y el Señor les devuelve la vista. En esta predicación de esta mañana quiero tocar dos puntos con respecto al pasaje que hemos tratado. El primer punto tiene que ver con la humillación de un hombre con poder. Tome nota de eso. Eli, démosle clic, por favor. La sumisión de un hombre con poder o la humillación de un hombre con poder. Y vamos a ver un segundo punto que habla de la autoridad de Jesús ante la sumisión. Entonces, adentrémonos en el primer punto. El primer punto, en el versículo 5, leemos que Jesús regresó a Capernaum. ¿Sí? Y quiero invitarlos a mirar un mapa que tengo ahí en la presentación para que Eli lo ponga. Capernaum. Es interesante a veces analizar la parte geográfica de la Biblia, porque le da a uno muchas luces de lo que el escritor quiso mostrar a la audiencia original. Y resulta que Capernaum fue el sitio o el centro de actividades principal de Jesús. Fue, para decirlo en nuestro lenguaje, Capernaum fue el centro de operaciones de Jesús. Allí digamos que tuvo su oficina durante gran parte de su ministerio público, y fue allí donde él llamó a los pescadores, fue donde llamó al publicano, fue
el escenario de muchas obras poderosas. Allí en Capernaum Jesús sanó al hijo del centurión, al hijo del noble, a la suegra de Simón, al paralítico y expulsó demonios. Así que Capernaum era un sitio importante, es un sitio, la población de Capernaum fue testigo del poder de Dios en manos del Mesías. También allí en Capernaum Jesús sanó a la hija de Jairo. Así que el texto que estamos leyendo dice que era necesario que Jesús regresara a Capernaum. Y estando de retorno es cuando tiene este encuentro glorioso con un oficial romano, Y démosle clic, Eli, por favor. Quiero hablarles un poquito acerca de quién era un oficial romano. El oficial romano hizo dos cosas interesantes según el pasaje. El oficial romano se le acercó y le rogó. ¿Quién era un oficial romano? Era un centurión que contaba con mucho mando, con mucha autoridad, con mando táctico y administrativo. Los candidatos a centuriones eran escogidos por sus cualidades de resistencia, por su tenacidad, por su capacidad de mando, además de contar con mucha influencia y responsabilidad. Un centurión o un oficial romano se le consideraba la espina dorsal del ejército. Era un rango militar de mucho poder, de mucha autoridad, de mucha influencia. Entonces, este hombre que se le acerca a Jesús, humanamente hablando, no era cualquier tipo, no era cualquier hombre. Pero además, los oficiales romanos y los centuriones hacían parte del Imperio Romano, obviamente. El Imperio Romano odiaba a los judíos. El Imperio Romano tenía subyugado a los judíos y no era común que un enemigo de Israel se acercara para pedir ayuda de un judío. Así que este encuentro es un encuentro extraordinario. Es un encuentro de esos que uno quisiera estar ahí entre la multitud viendo cómo alguien con tanto poder, con tanta autoridad, con tanta influencia, pueda llegar a pedir ayuda, a humillarse. Este centurión tuvo 6 acciones para asombrar a Jesús. Vamos a verlas en una diapositiva. Entonces, 6 cosas que hizo el centurión para asombrar a Jesús. Lo primero que hizo fue que se le acercó. Y eso fue, digamos que, una cosa en la que usted tiene que tomar nota. Ellos, cuando se acercaban a los judíos, era para humillarlos, para maltratarlos, para arrastrarlos, para llevarlos preso, para maltratarlos en general. Pero este se acercó con otra intención. Él se acercó porque él tenía una necesidad, porque él tenía un siervo enfermo, porque él tenía compasión de las personas a las cuales lo rodeaban y le servían. La segunda cosa que hizo este hombre fue que le rogó. Y el rogar a veces en el mundo es un sinónimo de debilidad. Yo no sé si ustedes han escuchado gente que dice, yo no le ruego a nadie, yo no me humillo ante nadie, yo no le pido perdón a nadie. Hay mucha gente que tiene eso en sus labios y espero que si usted es hijo de Dios, se arrepienta de pensar así. Porque un día tal vez nos toque rogar, como este centurión, que le rogó. Y yo te quiero preguntar a ti, mi querido, que me escuchas, ¿cómo te va con rogarle al Señor?
¿Cómo le va a usted con implorarle al Señor, con suplicarle al Señor? Este centurión le rogó a Jesús porque estaba en una necesidad enorme. Y yo le digo, mi querido, que me escuches, Dios no está obligado a responder nuestras oraciones. Téngalo en cuenta, escríbalo. Dios no está obligado a responder nuestras oraciones, ni nuestros clamores, ni nuestros ruegos. No está obligado. Él nos responde por su pura gracia, porque le place, porque siente compasión, porque conoce nuestra necesidad, porque sabe que somos débiles. Y este hombre con poder le rogó al Hijo de Dios. Entonces, lo otro que hizo este centurión fue que le llamó Señor. Él lo llamó por lo que es el Señor Jesús. El Señor Jesús ciertamente es Señor. Es Señor. Y él lo llamó Señor dándole la autoridad, diciéndole, Eli, devuélvete en la presentación. Él lo llamó Señor porque entendió que este que caminaba allí, en esta ciudad, era el Señor, era el amo, era el Mesías. Aquí hay una cosa que quiero que pensemos, mis queridos. Este centurión ya era un creyente. No sabemos en qué momento conoció al Señor. No sabemos en qué momento se entregó al Señor. No sabemos cómo. Pero lo que sí sabemos es que este oficial romano fue un hombre que se presentó ante Jesús como pocos. Lo reconoció como amo, como dueño, como soberano de su vida. Entendió que Jesús era superior a él y que necesitaba su ayuda. La otra cosa que dijo el oficial fue, no soy digno. Interesante, ¿no? Que un hombre con tanto poder y que tienen dignidades por el puesto que él tiene, por ser centurión, le diga a Jesús, no soy digno, no soy digno. Y yo te pregunto a ti, mi querido hermano que me escuchas de Aposento Alto, ¿eres consciente que no eres digno? Ninguno de los aquí presentes somos dignos de nada. Bueno, mentiras, somos dignos del infierno. Somos dignos que Dios nos dé la espalda. Somos dignos de que la ira de Dios sea derramada sobre nosotros. De eso somos dignos. Pero no merecemos nada. Este hombre que tal vez también tendría recursos económicos, que tal vez tendría una buena posición y viviría en una buena casa, quizás comía bien, se paró frente al Hijo de Dios y le dijo, yo no soy digno que entres a mi casa, aunque mi casa sea linda. Y quiero decirte que aunque que tu casa sea linda, organizada, ni aún en eso somos dignos. Yo recuerdo que en una historia del Evangelio, Jesús entró a la casa de dos mujeres, Marta y María. Y una de ellas entendió que el que estaba entrando a su casa era el Hijo de Dios. La otra entendió que la casa había que tenerla linda. Esta mujer que entendió se llamaba María, espero que la recuerden. Ella se puso a los pies de Jesús. Ella entendió que el que había pasado por el umbral de su puerta era nada más y nada menos que el Dios Todopoderoso encarnado hablándole. Es por eso que no pudo hacer nada más que ponerse a sus pies. Pues te quiero decirles que este hombre hizo algo parecido. No soy digno, no merezco que tu santa presencia venga a mi casa, porque yo soy merecedor del infierno. Luego, en el mismo pasaje, el centurión dice, tan solo, hablando del poder de Dios, le dijo, Señor, si tan solo tú mencionas la palabra, no necesitas que te desplaces, porque tu palabra atraviesa continentes. Así que, mi querido Señor, tan solo dilo, porque yo sé lo que significa la palabra de autoridad.
porque yo la tengo, pero la tuya es superior. Así que tan solo dilo, querido maestro. Y yo te pregunto a ti, ¿tú qué tan poderosa consideras la palabra de Dios? ¿Qué tan, qué tanta influencia crees que tiene la palabra de Dios? Este centurión creía que la palabra de Jesús traspasaba las fronteras, viajaba a distancias y se desplazaba hasta allá. Usted, cuando lee la Biblia, ¿qué tanto poder cree que tiene esa palabra que usted lee? Cuando la lee, ¿piensa que es un libro común y corriente? ¿Piensa que este libro es un libro, un simple libro más de la biblioteca? ¿O usted está pensando que este es el libro sobrenatural de Dios, que desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22:21 es palabra de Dios, poderosa, transformadora, que hace sabio al sencillo, que quebranta el corazón? Mis queridos, este siervo dijo tan solo, dilo Señor, y mi siervo se sanará. Lo último que dijo es, lo sé, lo sé. Este, este siervo sabía lo que significaba la autoridad y le da una explicación amplia al Señor Jesús, como vimos anteriormente en el pasaje. Él cuando le dice al Señor Jesús, le dice, lo sé porque estoy bajo autoridad de mis oficiales superiores y tengo autoridad sobre mis soldados. Solo tengo que decir vayan y ellos van, o vengan y ellos vienen. Y si les digo a mis esclavos hagan esto, lo hacen. Wow. Pero aquí este siervo le dice, yo sé lo que es tener voz de mando. Mi Señor Jesús, yo sé que tú tienes esa voz de mando. Y yo te pregunto a ti, mi querido que me escuchas, ¿para ti la palabra de Dios es una voz de mando? ¿Es una voz de autoridad? Cuando la lees, sientes que Dios te está diciendo, te está dando órdenes. Recuerda que Dios no da sugerencias. En la Biblia no aparecen las sugerencias de Dios. Aparecen los mandamientos, los preceptos, los estatutos, los principios, las leyes. Dios no da sugerencias, querido. Dios da mandamientos. Este centurión sabía que yo sé que tú tienes toda autoridad. Así que, mis queridos, estas 6 palabras fueron claves para que el Hijo de Dios, el Mesías, el Todopoderoso, el omnipotente Jesús, dijera casi que un wow, casi que él dijera, wow, nunca he visto a alguien en Israel con una declaración de este calibre. Y volviendo a nuestro pasaje en Mateo, capítulo 8, donde estamos, entonces dice el verso 10, al oírlo, Jesús quedó asombrado. En el principio de la charla yo les dije, mis queridos, que hay cosas por las cuales Dios se asombra. Y una de las cosas por las cuales Dios se asombra es que un cristiano que tenga los recursos del Espíritu Santo, el recurso de la iglesia, el recurso del talento, el recurso de la palabra de Dios, viva una vida en derrota, viva una vida distraída, viva una vida confundida. Eso, sin temor a equivocarme, asombra. ¿Por qué? Porque teniendo los recursos para poder tener una vida de victoria, no lo tiene. Pero hay otra cosa que al Señor lo asombra. Y aquí vamos a pasar al segundo punto. El poder de Jesús ante la sumisión o ante la humillación. El poder de Jesús, y esto va a sonar un poco extraño, no lo tome extraño, pero yo sí creo que el poder de Jesús actúa más en las personas que le creen de verdad que en las que no. Dios no tiene preferidos, ni hace acepción de personas, pero ciertamente Dios tiene sus ojos puestos
en los piadosos, en aquellos que en verdad se acercan y le creen. Este centurión, este oficial, tuvo una demostración de fe incomparable, casi que única en la Biblia, debido a que este centurión tenía una necesidad, le dolía que su siervo estuviera enfermo. El Señor vio que este centurión era un hombre misericordioso y compasivo. Generalmente el ejército romano se caracterizaba por su crueldad. Si ustedes ven algunas películas, ven cómo se derrama muchísima sangre cuando el ejército romano peleaba en las guerras. Se caracterizaban por la crueldad, por ser indolentes, por ser inmisericordes, por ser duros de corazón, por ser ásperos. Pero había uno entre ellos. Había uno entre el ejército romano que era misericordioso y compasivo, que le dolía el dolor de los suyos. El Señor Jesús, cuando ve la declaración de este hombre, se dirige a los que lo escuchan y dice: no he visto una fe como esta en todo Israel. El Dios que todo lo ve, el Dios al cual no se le puede ocultar nada, acaba de decir: en todo este tiempo de ministerio, con todas las curaciones que he hecho, con todo lo que les he contado, yo no me había topado con alguien que me creyera de esa manera. La segunda cosa que impresionó al Señor Jesús es que esta fe venía de un gentil. Los romanos eran gentiles. Toda aquella persona que no es del pueblo de Israel son gentiles. Las personas gentiles tradicionalmente son paganos, idólatras y además enemigos de Israel. Sin embargo, aquí se presenta una persona que tenía todo para ser un orgulloso y soberbio. Pero no lo fue así. Este hombre tenía temor del Dios de Israel. Este hombre conocía al Dios vivo y verdadero. Y yo me pregunto, para los que me escuchan en esta mañana, ¿tienes tú ese temor? ¿Tienes tú ese temblor? Si el Señor Jesús entrara a nuestro Zoom hoy y nos viera a cada uno de los que estamos conectados, ¿podría describir tu fe de manera admirable? ¿Podría decir de ti: he aquí una mujer que me cree, he aquí este joven que me ama, aquí hay un niño que me honra, aquí hay una ama de casa que en verdad me cree? No he visto en otra iglesia un hombre que me crea como este, porque Dios está en la búsqueda de hombres, mujeres y niños que lo asombren con su fe, como lo hizo este hombre. Quiero decirles, mis queridos, que Israel era el pueblo llamado a creer y practicar. Era el pueblo hacia donde estaban dirigidas las promesas y aceptar al Mesías. Pero el pueblo de Israel fracasó cuando el Señor Jesucristo vino, dice la Biblia, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Los extraños fueron los que aceptaron a Jesús. Fueron los cojos, los mancos, los ciegos, los leprosos, los gentiles, las prostitutas, todos aquellos indignos fueron los que recibieron la bendición del Señor. Pero Israel fracasó. Dice el verso 12: pero muchos israelitas, para quienes se preparó el reino, y aquí el Señor dice unas cosas muy duras, serán arrojados a la oscuridad de afuera, donde habrá llanto y rechinar de dientes. ¿No le parece a usted paradójico que sus propios compatriotas, su propia familia, incluso los de su propia sangre, lo rechazaron? Piense por un segundo, mi querido hermano que me escuchas, que un día tú llegues a tu casa y todos te rechacen, y todos te digan: no eres bienvenido, lárgate de mi casa, no eres bienvenido, no te queremos. Eso suena súper extraño. Piense por un segundo que le pasara eso, usted se enojaría, usted se confundiría. Pero quiero decirle que a Jesús le pasó eso.
porque Jesús fue judío, vivió como judío, nació entre los judíos y los propios judíos, los de su nación, le rechazaron. No así algunos gentiles, como el oficial romano, lo recibieron, lo aceptaron, recibieron la bendición, recibieron la salvación. Y yo te pregunto, querido, a ti en esta mañana, ¿eres consciente de la bendición que tienes con el Señor? ¿Eres consciente de las promesas que están escritas en la Biblia para el pueblo de Dios, específicamente en la iglesia? Somos súper, hiper, mega bendecidos, tanto o más que Israel. Y que no nos hallemos duros de corazón con el Señor, que no nos hallemos, que el Señor se frustre con nosotros porque no le creemos. Se sabe de personas que tenían mucho dinero. Hay gente en este mundo que ha acuñado mucho dinero y que al morir no dejaron su herencia a sus familiares y a sus hijos porque vieron que eran irresponsables. Y muchos de estos ricos, ustedes han visto estas noticias por internet. Incluso hay un hombre famoso como Bill Gates, que él dijo que no les iba a dejar la herencia a sus hijos, que él les enseñó a conseguir su propio dinero y porque no ve responsabilidad en ellos. Que el Señor no nos halle indignos de la herencia, aunque quiero decirles que no la va a dar por gracia. El cielo, la vida eterna, el perdón de nuestros pecados está asegurado por la sangre de Cristo. Eso jamás lo perderemos. Pero sería muy triste para el Señor hallar a un cristiano que no aprovecha, que no valora, que no se asombra con todo el derroche, si lo podemos decir, de bendiciones que el Señor ha derramado sobre ti, mi querido. Finalizamos esta charla con el verso 13 diciendo: entonces Jesús le dijo al oficial romano: vuélvete a tu casa, debido a que creíste ha sucedido. Y el joven siervo quedó sano en la misma hora. Vuelvo a repetirles, mis queridos, que para todos los que estamos conectados en esta mañana, es claro que Dios no tiene preferidos. Ni tú ni yo somos preferidos de Dios. Dios no hace acepción de personas, pero Dios se siente muy honrado cuando hay personas con una fe de clase mundial, como la del centurión. Y yo me pregunto, ¿eres tú uno de ellos? Si hoy el Señor llegara a evaluar tu fe, tu capacidad de creer en Él, ¿el Señor daría una alabanza a ello? ¿O el Señor juntaría sus cejas con tristeza, mirando que no le crees mucho? Yo creo que Dios está atento a las peticiones del creyente, que tienen una confianza extrema en el Señor y que reconocen su autoridad. Este pasaje no podemos usarlo como la fórmula mágica, que como le pasó al centurión, a mí me pasó, porque hemos entendido que el Dios de la Biblia es un Dios soberano, que Él hace lo que quiera en los cielos y en la tierra, y que algunas veces decide sanar y otras veces no. Ustedes saben, mis queridos hermanos, que hace ya casi un año, mi hermano Álvaro partió a la presencia de Dios, a la edad de los 56 años. Por el mismo tiempo, mi madre tuvo un derrame cerebral. Después de que Álvaro murió, mi madre tuvo un derrame cerebral y estuvo en peligro de muerte, estuvo muy cerca de la muerte. Pero el Dios soberano quiso que el de 56 años partiera y la de 85 se quedara, porque ese es el Dios en el que hemos creído. Quiero decirles que este centurión estaba arriesgando su puesto de trabajo y estaba arriesgando hasta su vida por pedir ayuda a Jesús. Si esto llegaba a oído de sus superiores, él podría ser el fin para él. Pero no le importó, porque él sabía en quién había creído. Mi querido, ¿tienes una fe que asombra a Jesús? Vuelvo y te digo, si hoy la evaluara
¿cómo te iría con tu fe? Soy un convencido de que no nos pasan más hechos extraordinarios en nuestra vida porque aún no creemos que Dios es capaz de hacer cosas extraordinarias más allá de lo que podemos entender o imaginar. Mis hermanos, nos encontramos en tiempos diferentes. Estamos sometidos a cambios. Estamos viviendo una pandemia y quiero decirles, sin meterles susto ni miedo, que se acerca el día cuando nuestra fe va a ser probada. Porque ahorita simplemente no podemos reunirnos como nos reuníamos de costumbre, pero nos podemos reunir. Nadie nos persigue, nadie nos acosa, hay libertad total ahorita. Pero les digo que se acerca el día que tu fe y la mía va a ser probada, diferente. Dios está buscando hombres, mujeres y niños que lo asombren. ¿Eres tú uno de ellos? ¿Estás dispuesto a arriesgarte por el Señor? ¿Estás dispuesto a hacer la diferencia? Quiero dejar unos principios universales de este pasaje. Quiero que los miren conmigo en la siguiente diapositiva. Hay gente con fe todavía en esta tierra, queridos, y espero que ustedes sean uno de ellos. Dios sigue sanando y Dios sigue haciendo cosas extraordinarias, mi querido, no lo olvide. Este es el Dios de la Biblia. Y acuérdese que la sanidad no solamente es física. Dios sigue sanando a los enfermos emocionales y psicológicos. Dios sigue sanando de adentro hacia afuera. Todavía hay gente con corazón misericordioso como el centurión. Espero que usted sea uno de ellos, que tenga un corazón misericordioso y compasivo como la de este hombre. El hombre sigue siendo indigno. Usted y yo seguimos siendo indignos. Si hay alguna dignidad hoy en mi vida es por la sangre de Cristo, por el Espíritu Santo que mora en mí. Dios sigue sanando de cerca y de lejos. Dios es soberano y si Él quiere, lo hace o no. Dios honra la gran fe de los creyentes. Tenemos una autoridad delegada por Dios, pero Dios es la máxima autoridad, no se le olvide eso. Al oficial romano no se le olvidó nunca eso. Él sabía que había alguien supremo delante de él. La vida del creyente es difícil, pero a la vez es una vida de victoria. Dios aún concede los anhelos de nuestro corazón. Atienda eso. Dios aún concede los anhelos de nuestro corazón. No los caprichos de nuestro corazón, sino los anhelos. El mundo está lleno de personas ingratas con Dios como Israel. Espero que usted no sea uno de ellos. Espero que aquí entre nosotros no haya ni un solo ingrato como Israel. El mundo está lleno de personas ingratas con Dios como Israel. La iglesia necesita oficiales romanos que hagan la diferencia. Aún tienes tiempo de tener una vida cristiana poderosa que asombre al Hijo de Dios. Quiero invitarles a que oremos, mis hermanos. Acompáñenme. Padre Celestial, gracias por tu poderosa palabra. Gracias por llevarnos a este pasaje del Evangelio de Mateo. Gracias por desafiarnos, por hacernos pensar en nuestra fe. Gracias por mostrarnos que tú tienes un poder incalculable por el hombre. Y hoy reconocemos que tal vez en la historia de nuestra vida cristiana no hemos ejercitado la fe como tú te lo mereces, para que haya mayor gloria, para que haya mayor honra, para que podamos ver más gente restaurada, para que podamos ver más gente sanada, salvada, gente cambiada, gente transformada, aún trastornada por el poderoso evangelio de Jesucristo. Hoy te pedimos perdón, mi Dios, si nosotros hemos creído muy poco en ti. Necesitamos ser oficiales romanos, arriesgados, que nos acercamos y te rogamos
y que reconocemos y declaramos tu autoridad todos los días de nuestra vida, mi Señor. Gracias porque esta palabra nos sirve para el día de hoy. Ayúdanos cada día que nos acerquemos a ti, cuando abramos las Escrituras, a entender que este libro es poderoso, es potente, que el mensaje que tiene me puede transformar la vida de una manera que ni la imagino. Perdóname por no ir tantas veces a este libro, para que mi mente cambie, para que mi corazón cambie. Yo te bendigo, Señor, y yo te pido, Señor, por el aposento alto de Cota. Hoy por cada uno de los que está aquí conectado, mi Señor, que se conectó con un deseo profundo de conocer un poco más de ti. Y nos vamos desafiados, Señor, para creerte. Ahora que estamos en medio de una pandemia y que nos espera un año incierto, realmente no sabemos. El gobierno no sabe. Los expertos no saben realmente qué se avecina. Pero nosotros sí sabemos en quién hemos creído. Nosotros sí sabemos que tus promesas no pueden ser alteradas y queremos caminar sobre ellas independiente de las circunstancias. Hoy te alabamos y te bendecimos, Dios del cielo, en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén.